A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Nuestro estudio de las cartas, y empezamos como siempre con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel, que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto y que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bien, la sesión pasada nos quedamos en este slide. Estamos en esta carta tan compleja, en donde se hacen un montón de preguntas muy complejas a los maestros, y el maestro KH va contestando, pero las respuestas son enormes. Entonces, continuamos con esta lectura de esta parte de esta carta tan compleja, y para poder reengancharnos, puse la 4, que era el último slide, y a partir de la 4 continuamos con el resto de las preguntas. Como ya les había comentado, Barker lo que hace es poner en una parte de la carta las preguntas y en otra parte de la carta las respuestas. Pero me tomé la libertad de asociar las preguntas a las respuestas, porque si no, no iba a tener sentido leer las respuestas si hemos olvidado cómo fue hecha la pregunta. Entonces están ahora en esta presentación un poco diferente a como Barker lo presenta, porque estoy asociando las preguntas que vienen en otra carta, en otra letra de la carta con las respuestas. Entonces continuamos con la 4. Dice, ¿a qué época? Está hablando de las épocas. Corresponde la existencia del continente de la Atlántida, le preguntan al maestro. Y el cambio que el cataclismo originó con su desaparición, ¿ocupó algún lugar determinado en la evolución de la ronda, correspondiente al lugar ocupado en la evolución manvantárica por las oscuraciones? Eso le pregunta. Y esto ya lo revisamos, vamos a ver entonces lo que contesta el maestro y de ahí continuamos. Dice, para la pregunta de la carta 23A, en la parte 2, que es esta, que es la pregunta 4, dice, ¿a qué época corresponde? En la época del Mioceno. Todo llega a su debido tiempo y lugar en la evolución de las rondas. Así lo empieza a contestar el maestro. Entonces, sobre la pregunta muy humana que nosotros hacemos de que cuándo es y cómo ocurrió y lo que fuera, el maestro contesta cuál es la época, pero también añade que todo absolutamente llega a su debido tiempo y lugar en la evolución de las rondas. Es decir, todo nace, crece, se desarrolla, declina y muere. De otro modo, resultaría imposible.
Si las cosas no desaparecen, resultaría imposible que la teoría de los ciclos pudiese funcionar. Bueno, no lo dice así, pero asumimos que es de lo que está tratando de explicar el maestro. De otro modo, resultaría imposible, incluso para el mejor de los videntes, calcular exactamente la hora y el año en que tienen que ocurrir esos cataclismos grandes y pequeños. Lo que está diciendo acá es que no hay una exactitud total respecto a la desaparición de las cosas porque hay múltiples fuerzas y muchas leyes en juego. Entonces se puede dar más o menos un momento aproximado, pero es muy difícil, incluso para el mejor de los videntes, poder calcular específicamente el lugar, el tiempo y la hora en lo que esto ocurre. Todo lo que un adepto podría hacer sería predecir el momento aproximado, de la misma manera que actualmente pueden predecirse acontecimientos resultantes de grandes cambios geológicos, con una certeza matemática, así como los eclipses y otras revoluciones del espacio. Bueno, esta primera parte de la respuesta entonces es entiendo, para dejar de preguntar cosas tan exactas y preguntar entonces algo más relativo que se quiera saber respecto a las cosas que se van enseñando en las cartas. El hundimiento de la Atlántida continúa, el grupo de continentes e islas empezó durante el periodo del Mioceno, ya lo había comentado, como ahora se observa el hundimiento gradual de algunos de vuestros continentes. Y culminó, dice el maestro, primero con la desaparición final del mayor de los continentes, acontecimiento que coincidió con la elevación de los Alpes. Y aquí viene una información adicional para los que estamos leyendo esto. Entonces, por un lado, el hundimiento coincidió con la elevación de la Tierra en una zona importante de Europa, ¿no?, donde están los Alpes. Entonces, lo que aquí dice el maestro es que el mayor de los continentes, en cuanto se hundió, esto coincidió con la elevación de los Alpes. Y segundo, con el hundimiento de aquellas últimas y hermosas islas mencionadas por Platón. Los sacerdotes egipcios de Sais dijeron a su antecesor Solón que la Atlántida, es decir, la única isla grande que quedaba, pereció 9000 años antes de su época. Entonces, aquí ya se está yendo a las cuotas históricas de la filosofía histórica que existe todavía en nuestra actualidad, sobre todo si tenemos en cuenta que de la sabiduría griega solo tenemos el 4%, entonces todo está como muy disperso y es muy escaso. A pesar de todo, de lo poco que hay y de lo poco que se conoce, existen algunos documentos como este que habla de los 9000 años antes de la época de Solón. Bueno, estamos entonces en un sistema para tratar de entender esto y tenemos acá dos grandes e importantes menciones. La primera es cuándo, desde el punto de vista histórico, ocurrió el hundimiento, que es en el Mioceno, y el segundo importante es que coincide este hundimiento con la elevación de los Alpes. Bueno, esta no era una fecha arbitraria, puesto que ellos habían conservado sus archivos cuidadosamente durante milenios. Pero como ya dije, ellos no hablaron más que de Poseidonis y no quisieron revelar ni siquiera al gran legislador griego su cronología secreta. Y aquí nos da otro dato. Existen entonces grupos, ellos está hablando que tenían archivos cuidadosamente cuidados durante milenios y que esto a su vez es una cronología secreta. Entonces tenemos otro hallazgo en esta parte de la contestación de la carta, que es la existencia de una cronología secreta. Y por ser secreta, por lo tanto, entonces no hay datos a través de los cuales los hombres comunes como nosotros podamos tener acceso a ella. Y como no existen razones geológicas para ponerlo en duda, sino todo lo contrario, existe una gran cantidad de evidencia para aceptar la tradición. La ciencia ha aceptado finalmente la existencia del gran continente y el archipiélago y ha vindicado la verdad de una fábula más. Fábula, entre comillas, es un sarcasmo, porque se hablaba de una fábula cuando en realidad era un hecho histórico. Ella enseña ahora la ciencia, como sabe, que la Atlántida o los restos de la misma subsistieron hacia la época posterciaria y que su hundimiento definitivo ocurrió dentro de las épocas paleozoicas de la historia de la América. Pues bien, la verdad y la realidad deberían sentirse agradecidas hasta por esas pequeñas concesiones, dada la anterior falta de ninguna otra durante tantos siglos. Entonces aquí está hablando que de lo poco que ya se acepta acerca de la Atlántida son pequeñas concesiones que deberíamos estar agradecidos, puesto que en los siglos anteriores era un mutis absoluto.
Las exploraciones profundas del mar, especialmente las del Challenger, han confirmado plenamente los informes de la geología y la paleontología. El importante acontecimiento, el triunfo de nuestros hijos de la niebla del fuego, los habitantes de Shambhala, cuando todavía era una isla en el mar de Asia Central, sobre los magos egoístas, aunque no totalmente perversos, de Poseidonis, ocurrió precisamente hace 11.446 años. Y aquí ya pues, finalmente da lo que estaba preguntando Hume o Sinet, es decir, la fecha 11.446 años. Lea a este respecto la tradición incompleta y parcialmente velada que se da en Isis, volumen 1, página 588. Puede que llegue a comprender mejor algunas cosas, la corroboración de la tradición y de la historia presentada por Donnelly, del cual ya hablamos también la sesión pasada. En líneas generales la encuentro correcta, pero usted encontrará todo eso y mucho más en Isis. Entonces, solamente de esta, bueno, aquí hay una foto de lo que se supone que puede haber sido el continente hundido de la Atlántida y muchas otras ciudades atlantes hundidas que están en todas partes. Bueno, continuamos ahora con las preguntas. Ahora vamos con la pregunta número 5, la anterior ya la habíamos visto, solo que ahora la contesté con más detalle, la analicé con más detalle. Vamos con la quinta pregunta. Encuentro que la pregunta más corriente que se plantea sobre la filosofía oculta por parte de las personas bastante inteligentes que empiezan a interesarse por ella es la siguiente. ¿Da esta filosofía alguna explicación sobre el origen del mal? Preguntan. Ese es un principio que usted prometió tocar anteriormente y que valdría la pena tratar sin dejar pasar más tiempo. Bueno, eso de lo que lo trató anteriormente, ya sabemos que este es un orden, el orden que dio Barker a las cartas no es exactamente el orden en las que fueron apareciendo, cosa que ya vimos hace muchísimas sesiones. Vamos con la respuesta. Para la pregunta de la carta 23A, parte 2, es decir, la 5, dice, ciertamente lo es. Dice, entonces encuentro la que se plantea de esa filosofía alguna explicación sobre el mal, sí. Y ya he tratado el tema hace tiempo, dice el maestro. En mis notas sobre el manuscrito del señor Hume acerca de Dios, es una nota del señor Hume, que él aporta amablemente a nuestra filosofía, algo que esta última no había contemplado antes. El tema se ha tratado copiosamente. ¿Se ha negado él a que usted le eche un vistazo? Puedo ampliarle usted mis explicaciones, pero no antes de que haya leído lo que le digo del origen del bien y del mal en esas notas al margen. Por mi parte, ya dije más que suficiente para nuestros propósitos actuales. Por extraño que parezca, he encontrado un autor europeo, el materialista más grande de su época, el barón Holbach, cuyos puntos de vista coinciden enteramente con los de nuestra filosofía. Al leer su sistema de la naturaleza, perdón, yo podría haber imaginado que tenía ante mí a nuestro libro del QT, pero como era de esperar y como consecuencia lógica de su temperamento, nuestro Pundit Universal 73 trataría de adueñarse de esas ideas y de reducir a pedazos cada argumento. Hasta ahora solo me amenazó con alterar su prefacio y no publicar la filosofía bajo su propio nombre. Cuneus cunem tradit, le rogué que no publicara sus ensayos de ninguna manera. El maestro M, cree que para los proyectos de usted sería mejor que yo le diera algunos detalles más sobre la Atlántida, puesto que esto está enormemente relacionado con el mal, si bien no con sus orígenes. Es decir, la desaparición de la Atlántida, está diciendo el maestro, está desarrollada con el tema del mal, que es el que están preguntando, pero no, que está preguntando Sinet, pero no está relacionado con el origen del mal, pero sí con los efectos que el mal tiene sobre, en este caso, los continentes. Entonces, teniendo en cuenta eso que está comentando, volvamos a leer. Dice, el maestro M cree que para los proyectos de usted, Sinet, sería mejor que yo le diera algunos detalles más sobre la Atlántida, puesto que está enormemente relacionada con el mal, si bien no con los orígenes del mal. En el próximo Theosophist encontrará usted una nota o dos como apéndice de la traducción de Hume del prefacio de Pias Levi en relación con el continente perdido. Hablamos ya hace un par de clases de la importancia del Pias Levi y de hecho vimos una síntesis de su historia porque continuamente los maestros hacen referencia a él para tener en cuenta un poco a qué se refiere el Pias Levi y cuál es la importancia que tuvo toda la historia tan compleja, las cosas en las que se fue metiendo, los libros que fue publicando y la enorme intuición que tuvo, perdón, a la hora de desarrollar sus obras. Bueno, entonces como verán como podemos ver, en esta explicación del bien y del mal, el maestro le pide mejor
que vea el manuscrito del señor Hume que se llama Acerca de Dios. Bueno, ese tema lo dejamos pendiente para la próxima sesión, que podamos bucear un poco sobre esto, y también el libro de un materialismo muy grande que es el Barón de Holbach. Estos son los dos elementos que aparecen entonces en la pregunta 5 y la respuesta que da el maestro, que aunque es muy sucinta, en realidad tiene muchos elementos que habremos de considerar más adelante. Y ahora, puesto que tengo la intención de hacer un volumen de estas contestaciones, dice el maestro, lleve su cruz con fortaleza cristiana y entonces quizás, después de leídas todas, dejará de preguntar durante algún tiempo. Pero ¿qué más puedo añadir a lo que ya he dicho? No puedo darle información puramente científica, puesto que nunca podemos estar de acuerdo totalmente con las conclusiones occidentales, y las nuestras serán rechazadas como anticientíficas. Y sin embargo, tanto la geología como la paleontología atestiguan mucho de lo que tenemos que decir. Desde luego, vuestra ciencia tiene razón en muchas de sus generalidades, pero sus premisas son erróneas o bien, en todo caso, muy deficientes. Este es un tema sumamente interesante. Ya alguna vez cuando se le preguntó a Emmanuel Kant en una conferencia, y de hecho esto está acotado en alguna parte, que se hizo referencia a las grandes ciencias que describen la realidad por parte del mundo científico de su época, y por cierto hay que recordar que se habla muy bien de este autor alemán. Entonces él comentó, dice, bueno, un momento, dice, lo que pasa es que ciencia, las matemáticas no son una ciencia. Las matemáticas son una herramienta que utiliza la ciencia, que se basa en generar una serie de preceptos a través de los cuales se deben demostrar una serie de realidades. Es decir, se dan una serie de condiciones que, si se siguen, las consecuencias de dichas conclusiones, matemáticamente hablando, podrían llegar a la demostración o no demostración matemática de lo que se está postulando. Dice, pero ¿qué hay de la realidad si estos postulados previos que se están haciendo no están adecuadamente planteados? Y esto nos recuerda lo que alguna vez Sócrates comentó cuando se le preguntaban ciertas cosas, que decía que no pueden ser correctamente contestadas, cosas que son incorrectamente preguntadas. Aplicando esto a la ciencia, no pueden ser correctamente contestadas cosas que son incorrectamente postuladas. Postuladas, ¿y qué es lo que postula en la ciencia? Pues las hipótesis. Si las hipótesis, por claras y por lógicas que se vean, no están bien postuladas, podría uno llegar a ciertas conclusiones que podrían ser ciertas de acuerdo al postulado, pero erróneas de acuerdo a lo que en la realidad se busca o lo que supuestamente la ciencia busca. Y eso creo que puede reducirse a lo que está diciendo aquí el maestro. Dice, desde luego vuestra ciencia tiene razón en muchas de sus generalidades, pero sus premisas, las premisas a través de las cuales se ha llegado a dichas conclusiones, son erróneas. Es decir, el planteamiento de lo que se busca es erróneo. Y aquí hay montones de libros que se han escrito al respecto en relación a la filosofía de la ciencia. Específicamente en castellano están las de Mario Bunge, pero en realidad pues, hay muchísimas historias y planteamientos, sobre todo de autores europeos, desde los siglos XVII, XVIII y XIX, en donde se habla de este problema de las premisas y cómo a través de ciertas premisas podemos llegar a conclusiones erróneas, no porque sean erróneas matemáticamente, sino porque están mal planteadas. Bueno, es abundando un poco en lo que está diciendo aquí el maestro. Entonces el maestro dice, pues sí, hay una razón matemática, tiene mucha razón en muchas de las conclusiones. Si se plantean las cosas de esa manera, la conclusión es correcta, pero las premisas son erróneas, es lo que está diciendo el maestro. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta parte que dice el maestro. Por ejemplo, ella tiene razón que cuando dice que mientras que la Nueva América se iba formando, la antigua Atlántida se iba hundiendo, eso está bien, y era arrastrada gradualmente hacia el agua. Pero no tiene razón ni en las épocas que ha dado ni en los cálculos de la duración de este hundimiento. Esto último es el futuro destino de vuestras islas británicas, dice el maestro. Las primeras en la lista de víctimas que tienen que ser destruidas por el fuego, que son los volcanes submarinos, y por el agua. Francia y otros países la seguirán. Cuando reaparezcan de nuevo, la última séptima subraza de la sexta raza raíz de la humanidad actual se encontrará floreciente en la Lemuria y en la Atlántida, pues ambas también habrán reaparecido, es decir, volverán a emerger. Su reaparición seguirá inmediatamente a la desaparición de las actuales islas y continentes, y entonces se encontrarán muy pocos mares y grandes extensiones de agua en nuestro globo, pues las aguas y la tierra aparecen y desaparecen, desplazándose periódicamente de lugar, cada una a su vez.
Bueno, pues aquí da entonces el maestro más información de esa que es muy difícil para los científicos poder sacar conclusiones, puesto que la ventana de visibilidad que tiene la ciencia es muy corta. Tiene que ver con el posible hundimiento de las Islas Británicas, que no está bien considerado porque no hay hipótesis suficientes para poder poner esto de alguna manera bajo análisis. Y dice, son las primeras listas de víctimas que tienen que ser destruidas por el fuego. Aquí hay otro hallazgo, que son los volcanes submarinos, y por el agua, es decir, por el hundimiento. Francia y otros países seguirán después este destino, es decir, seguirán hundiéndose. Cuando reaparezca de nuevo la última séptima subraza de la sexta raza raíz, está hablando entonces de cuándo ocurrirá esto, de la humanidad actual, se encontrará floreciente otra vez la Lemuria y en la Atlántida, pues ambas también habrán reaparecido, es decir, habrán continentes que volverán otra vez a aparecer por encima del mar. Su reaparición seguirá inmediatamente a la desaparición de las actuales islas y continentes a las que ya hizo el maestro, por lo menos limitadamente. Y entonces se encontrarán muy pocos mares y grandes extensiones de agua en nuestro globo, pues las aguas y la tierra aparecen y desaparecen desplazándose periódicamente del lugar, cada una a su vez. Bueno, como veremos entonces, otra vez estamos hablando de hace casi 150 años, la cantidad de información que se da y la forma en la que esta información llega a los lectores es importante y continuamente se habla de que lo más importante de la ciencia actual o de la ciencia de aquel momento, incluso esto es válido para la ciencia actual, tiene que ver con la forma como se postulan las cosas. Y esto, aunque ha sido de alguna manera cuidadosamente medido por lo que sería la ciencia posterior a esta época, y por ejemplo tenemos algunos de los grandes científicos que han planteado las cosas a través de la observación de los movimientos de los astros en el universo, haciendo reglas de tres para que a través de las reglas de tres se pueda suponer que tanto los movimientos que tienen las áreas de destrucción de las estrellas o el nacimiento de las mismas, haciéndolas de pequeño en grande por una regla de tres y generalizando, podrían explicar entonces en lo mayor o en lo mayúsculo el hecho de cómo pueden nacer y cómo pueden morir las estrellas, pero eso, por supuesto, por lo menos es un buen planteamiento. Temblando ante la perspectiva, dice el maestro, de que se me acuse de contradicciones, porque ven ustedes que continuamente se le dice a los maestros que tienen contradicciones entre las cosas que afirman, dice, temblando ante la perspectiva de que se me acuse de nuevas contradicciones en alguna manifestación incompleta futura, prefiero explicar lo que quiero decir con esto. La aproximación de cada nueva oscuración siempre viene precedida de cataclismos. Aquí viene otra información importante. Cada vez que se aproxima una oscuración, todo viene precedido por cataclismos. Hay que poner atención en esto, sean de fuego o de agua. Pero aparte de esto, cada anillo o raza raíz tiene que cortarse en dos, por así decirlo, ya sea por el fuego o por el agua. Así, habiendo alcanzado la cuarta raza la cúspide de su desarrollo y de su gloria, los atlantes fueron destruidos por el agua. Ahora ustedes no encontrarán más que sus restos degenerados, perdidos, cuya subraza, sin embargo, si es que tuvieron cada una de ellas sus florecientes días de gloria y de relativa grandeza. Lo que ahora son, lo serán ustedes algún día. O sea, ¿qué quiere decir en este párrafo? Pues algo muy fuerte. Lo que ahora son estas razas desaparecidas, lo serán ustedes algún día. Es como ir a un cementerio y decir, pues lo que son ustedes ahora, lo que son, los que ellos fueron, pues es lo que ustedes van a ser algún día. Bueno, esto se va a destruir. Porque la ley de los ciclos, aquí la menciona, ya lo habíamos mencionado hace un momento, es una e inmutable. Bueno, cuando vuestra raza, la quinta, haya alcanzado su cenit, es decir, la parte más alta de intelectualidad física, y haya desarrollado la civilización más elevada, recuerde la diferencia que nosotros hacemos entre civilización material y civilización espiritual, cosa que ya se había explicado. La civilización material, como todos sabemos, tiene mucho que ver con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y todas las cosas que tienen que ver con vestigios materiales, y la civilización espiritual es otra cosa. Incapaz de superar su propio ciclo, su progreso hacia el mal absoluto será detenido. Aquí viene otro tema muy importante. Entonces, vamos a leer otra vez para. Cuando vuestra raza, la quinta, haya alcanzado su cenit de intelectualidad, porque estamos en el desarrollo intelectual física, y haya desarrollado la civilización más elevada, ¿de qué tipo de civilización está hablando? Pues la civilización material. Incapaz de superar su propio ciclo, es decir, va a llegar a un tope, su progreso hacia el mal absoluto será detenido. Y aquí está haciendo otra aseveración muy importante. Es decir, la civilización material
incapaz de superar su propio ciclo, su progreso hacia el mal absoluto será detenido, al igual que sus predecesores, los habitantes de Lemuria y de la Atlántida, los hombres de la raza tercera y cuarta, fueron detenidos por su progreso hacia lo mismo. Por uno de esos cataclismos, su gran civilización será destruida, y todas las subrazas de esa raza se encontrarán yendo hacia el descenso de sus respectivos ciclos, después de un corto periodo de esplendor y de cultura. Observe los restos de los atlantes, los antiguos griegos y romanos, los modernos pertenecen a todos a la quinta raza. Vea cuán magníficos y cortos y cuán fugaces fueron sus días de fama y de gloria, porque ellos no eran más que subrazas de las 7 ramificaciones de la raza raíz. A ninguna raza madre, ni a sus subrazas, ni a las ramificaciones se les permite, por parte de la única ley impenetrante, transgredir las prerrogativas de la raza o subraza que le seguirá. Es decir, tiene que terminar una raza porque está esperando la raza subsiguiente. Y menos aún inmiscuirse en el conocimiento y en los poderes que están reservados a su sucesora. Ojo, esto es súper importante. Y menos aún la raza precedente tendrá potestad para inmiscuirse en el conocimiento y en los poderes que están reservados para su sucesora. Entonces, el predecesor no tiene derecho para inmiscuirse en el conocimiento que no es de él, sino de la raza que le sigue. No comerás del fruto del conocimiento del bien y del mal del árbol que está creciendo para tus herederos, podemos decir, con más derecho que el voluntariamente nos conceden los hombres de vuestra subraza. Este árbol está bajo custodia, confiado a nuestro cuidado por los Dianchoans, los protectores de nuestra raza y administradores de aquellas que están llegando. Trate de comprender la alegoría y de no perder nunca de vista la indicación que le di con mi carta sobre los planetarios. Bueno, pues la explicación es importante, se la está dando en modelo occidental. Recordemos que en la tradición judeo-caldea pues se nos habla del árbol del bien y del mal y luego de la vida eterna, que son los dos árboles que quedan por lo menos en la alegoría del paraíso. Y al comer del árbol del bien y del mal viene como primera parte la autoconciencia de la humanidad, pero aquí está diciendo el maestro, vienen muchas más cosas, vienen muchísimas más cosas que no están reservadas para las razas precedentes, porque esto va increciendo y entonces la raza precedente permite el desarrollo necesario para que la subsiguiente pueda entrar al siguiente escalón y así sucesivamente. Esa es la teoría de los ciclos. Bueno, trate de comprender la alegoría, se lo dice, por eso se lo está diciendo aquí en términos del árbol del bien y del mal, y no perder nunca de vista la indicación que le di en mi carta sobre los planetarios. Bueno, hay mucho que analizar aquí en lo que está diciendo, mucha información que acomodar, muchas cosas que reflexionar para que nos quede claro en Occidente que somos seres que tenemos límites y que nuestros cuerpos físicos y nuestro esplendor al que podamos llegar desde el punto de vista de lo que es una civilización material, pues va a ser destruida, porque al final de cuentas, conforme empiece toda la subida que ya hemos visto en otras de las cartas, llegaremos otra vez al desarrollo espiritual, en donde la civilización espiritual será superior a la material y eso permitirá entonces todo el ciclo de regreso otra vez hasta los últimos globos. Bueno, todo esto que ya conocemos y hemos visto está de alguna manera sintetizado y contestado a grandes mentes hace unos 150 años aproximadamente. Bueno, continuamos. Al comienzo de cada ronda, sigue el maestro, abunda el maestro, cuando la humanidad reaparece bajo condiciones completamente distintas a las que se le proporcionaron en el nacimiento de cada nueva raza y sus subrazas, un planetario tiene que mezclarse con estos hombres primitivos para refrescarles la memoria y revelarles las verdades que conocieron durante la ronda precedente. Bueno, pues aquí otra vez está hablando de cosas muy importantes. Es decir, cuando va a empezar una nueva ronda y la humanidad en su conjunto histórico ya ha alcanzado cierto cenit de conocimiento, pero este ha sido olvidado, entonces algo debe hacerse. Y entonces lo que dice aquí es que bajo condiciones completamente distintas, esta nueva raza, a las que se le proporcionaron el nacimiento de cada nueva raza y subrazas, un planetario tiene que mezclarse con estos hombres primitivos para refrescarse la memoria, para refrescarle y revelarle las verdades que conocieron durante la ronda precedente. Porque si no, sería esto muy difícil que ellos lo pudieran reconocer por sus propios medios, por lo menos sería muy lento. Hablando de esto con los químicos que hablan de las velocidades que tienen las reacciones químicas comunes y corrientes,
ellos comentaban, dice, bueno, el planetario viene siendo entonces como un producto químico que es un catalizador, es decir, es una enzima que cuando entra facilita o hace más rápida los movimientos que existen en las reacciones químicas para que éstas no se tarden lo que se tardarían de no existir dicha enzima. Entonces, un planetario, pues dice que es una enzima que tiene la función de revelar verdades que de no hacerlo, pues tardaría mucho esta civilización en irlas encontrando poco a poco. Entonces, el planetario tiene que mezclarse con esos hombres primitivos para refrescarles la memoria y revelarles las verdades que conocieron durante la ronda precedente. Ya lo hacía Sócrates cuando en uno de los diálogos demuestra, a través de interrogar a un esclavo, que a pesar de que el esclavo no había tenido nunca contacto con ciertas verdades, si era correctamente interrogado, podría él revelarlas, lo cual deja a todos boquiabiertos. Recuerdan ustedes, eso está en los diálogos. De ahí las confusas tradiciones sobre los Jehovás, Ormasaz, Osiris, Brahmas y Tutti Quanti. O sea, decir, un montón de referencias que se hacen a este respecto. Pero ello acontece solamente en beneficio de la primera raza. El deber de esta última, la que nace, es escoger entre sus hijos los depositarios adecuados, los cuales son puestos aparte, utilizando una frase bíblica, como receptáculos para dar cabida a todo el conjunto de conocimiento que ha de ser dividido en las futuras razas y generaciones, hasta el final de esa ronda. ¿Por qué tendría que decir más, puesto que usted debe comprender todo el significado de lo que digo y que no me atrevo a revelar enteramente? Cada raza tiene sus adeptos y cada raza se nos permite darle tanto de nuestro conocimiento como los hombres de esa raza merezcan. Ojo, aquí hay otra frase fuerte. Cada raza tiene sus adeptos, es decir, sus hombres más desarrollados, lo acaba de decir hace un momento, y cada raza se nos permite darle tanto de nuestro conocimiento como los hombres de esa raza merezcan, en función de su propio desarrollo. La última, séptima raza tendrá su Buda, como la ha tenido cada una de sus predecesoras, pero sus adeptos serán mucho más elevados que cualquiera de los de la presente raza, pues entre ellos estará el futuro planetario, el Diyan Chuan, cuya labor será la de instruir o refrescar la memoria de la primera raza de los hombres de la quinta ronda, después de la futura oscuración de ese planeta, de este planeta. Bueno, esto hay que leerlo con mucho cuidado y hay que leerlo con cierta lentitud para irlo digiriendo poco a poco. Bueno, aquí vienen muchas cosas importantes. Voy a leerlo todo otra vez para tratar de detenerme y ver algunos detalles importantes que aquí se comentan. Entonces, sigue con la teoría de los ciclos. Al comenzar cada ronda, cuando la humanidad reaparece bajo condiciones completamente distintas a las que se le proporcionaron en el nacimiento de cada nueva raza y de sus subrazas, un planetario tiene que mezclarse con estos hombres primitivos para refrescarles la memoria y revelarles las verdades que conocieron durante la ronda precedente. Recordemos que la zona inmortal que adquiere nuevos cuerpos en nuevas condiciones, pero que cuesta mucho trabajo que estos cuerpos puedan adaptarse al conocimiento previo alcanzado. Entonces el planetario ayuda a que esto ocurra. Por eso vimos entonces el ejemplo de la química. De ahí las confusas tradiciones sobre Jehová, Ormasad, Osiris, Brahmas y todos ellos, puesto que ello acontece solamente en beneficio de la primera raza. El deber de esta última es escoger entre sus hijos los depositarios adecuados, escoger entre sus hijos esta raza, los que serán los depositarios adecuados, los cuales son puestos aparte, los más desarrollados, los más maduros, los más aptos para recibir este conocimiento y cuidarlo, los más los más apropiados. Entonces, estos son seleccionados y puestos aparte, utilizando una frase bíblica, como receptáculos para dar cabida a todo el conjunto de conocimiento que ha de ser dividido entre las futuras razas y generaciones hasta el final de esa ronda. Se separan entonces se separan los hijos adecuados, que así les llama, para que ellos puedan seguir un canal de desarrollo y por lo tanto ser merecedores de este conocimiento que a su vez tendrán que dividirlo en las futuras razas y generaciones. ¿Por qué tendría que decir más? Puesto que usted debe comprender todo el significado de lo que digo y que no me atrevo a revelar enteramente. No puede revelarlo enteramente. Cada raza tiene sus adeptos y cada raza se nos permite darle tanto de nuestro conocimiento como los hombres de esa raza merezcan. La última séptima raza tendrá su Buda, la última séptima, como lo ha tenido cada una de sus predecesoras, pero sus adeptos serán mucho más elevados que cualquiera de los de la presente raza. Pues entre ellos estará el futuro planetario, el Diyan Chuan, cuya labor será la de instruir o refrescar la memoria de la primera raza de los hombres de la quinta ronda,
después de la futura oscuración de este planeta. Eso ocurrirá ya en otro planeta. En pasado y para demostrarle que no solo no fueron inventadas las razas por nosotros, sino que ellas son un dogma fundamental de los lamas budistas y de todos aquellos que estudian nuestra doctrina esotérica, le envío una explicación de una página o dos del budismo escrito por Rhys Davis, que de otro modo le resultarían incomprensibles, sin sentido y absurdas. Esta explicación la he escrito con el permiso especial del Maha Chohan, mi maestro, y en beneficio de usted. Ningún orientalista ha sospechado nunca las verdades contenidas en esta obra, y usted es el primer occidental, fuera del Tíbet, a quien ahora se le explican. Bueno, pues miren, este es lo que está diciendo el maestro, lo que está revelando. Primero, queda claro que no es todo lo que puede revelar. Segundo, que se revela en función de lo que cada raza merece recibir. También nos está diciendo que hay una serie de mentes seleccionadas, de personajes que son de alguna manera seleccionados para tener gran parte de este conocimiento y mantenerlo vivo y de alguna manera divulgarlo según vayan evolucionando las razas. Y también se nos dice que en realidad lo que se hace es refrescar la memoria a través de la instrucción. Se refresca la memoria para que internamente la persona recuerde a través de sus propias reminiscencias lo que cada uno de los aspectos superiores de cada mónada en este proceso evolutivo pueda recordar por sí misma. Bueno, lo que está diciendo aquí es súper importante y luego nos habla entonces de un artículo de Rhys Davis que es muy importante y que se lo está recomendando para que él pueda comprender mejor lo que ahí se está diciendo y además que es la primera vez que este conocimiento sale del Tíbet. Bueno, mucha información en un espacio relativamente corto de tiempo. Y no solo hay información, sino además hay una serie de escritos que deben ser revisados para que esto pueda tener más sentido y pueda explicarse con mayor facilidad lo que ahí se dice. Más adelante yo voy a escoger algunos de esos escritos para que los veamos entre todos y podamos ponerlos en el contexto de lo que vamos leyendo, para que también el maestro, bueno, podamos ver entonces cómo el maestro hace referencia a la importancia que tienen los escritos en función de las cosas que él va explicando. Bueno, vamos con la pregunta 6. Aquí, como está hablando el maestro, pues de la cuarta raza, la quinta raza, bueno, pues aquí están los planetas, las rondas, aquí está el planeta Tierra, como ya sabemos, estamos hasta abajo, como dice el Martín Liederman, y estamos aquí, en esta zona de acá, y cuando ya el maestro lo está comentando qué va a pasar con esta raza, y mientras esta raza está viva, qué va a pasar con los continentes, y luego aquí está lo que nos resta todavía por progresar. Por eso es que puse este dibujo. Vamos entonces con el número 6 de la pregunta. Estrechamente relacionada con esta pregunta, había otra que se hace a menudo, dice otra vez Sinet o Hume. ¿Para qué sirve todo el proceso cíclico, en la ley de los ciclos, si solo se trata de que el espíritu emerja al final de todas las cosas tan puro e impersonal como lo era al principio, antes de descender a la materia? Bueno, es una pregunta fuerte, ¿no? Lo que dice es, bueno, sí, aquí el espíritu era puro, baja, hace todas estas rondas, se baja la materia, se embadurna de la materia, luego se libera de la materia. ¿Se acuerdan ustedes de todas las coordenadas de los paralelos y los meridianos que puso el maestro para explicar esto? Y luego llegamos otra vez a la purefacción, por así decirlo, una vez que han terminado los ciclos. Entonces lo que está preguntando, ¿para qué sirve todo este proceso cíclico si solo se trata de que el espíritu emerja al final de todas las cosas tan puro e impersonal como lo era al principio, antes de descender en la materia? Y las partes que se han separado de la quinta ronda. Bueno, mi respuesta es que por el momento no estoy tratando de justificar, sino de investigar las operaciones de la naturaleza, pero tal vez pueda que exista una respuesta más válida. Pregunta fuerte, ¿no? 6. Para la pregunta de la carta 23, parte 2. Lo que emerge al final de todas las cosas, dice el maestro, no es solamente el espíritu puro e impersonal, sino los recuerdos personales en conjunto. A ver, vamos a ver esto con calma. Otra vez vean ustedes el planteamiento que está haciendo Hume o Sinet, y vean ustedes la respuesta a ese planteamiento. Lo que está arreglando primero el maestro es el planteamiento. Vamos a ver la pregunta otra vez para verla con mucho cuidado. Dice, ¿para qué sirve todo este proceso que usted nos ha enseñado? Este proceso cíclico, si solo se trata de que el espíritu emerja al final de todas las cosas, de todos los ciclos, de todas las razas, de todas las rondas, tan puro e impersonal como lo era al principio. Es decir, él está asumiendo en esta pregunta que ese espíritu impersonal y puro, después de toda esta ronda, vuelve a lo mismo, es decir, vuelve a ser otra vez un espíritu impersonal y puro.
Así lo está planteando como pregunta. Y el maestro le corrige el planteamiento, porque ya lo había aclarado en la pregunta anterior. Lo que emerge al final de todas las cosas no es solamente el espíritu puro e impersonal, sino además los recuerdos personales en conjunto, libres de impurezas en cada nuevo quinto principio a lo largo de la serie de existencias. Y si al final de todas las cosas, digamos dentro de millones de años, el espíritu tuviera que descansar en su pura no existencia impersonal como el uno en lo absoluto, todavía tiene que haber algo bueno en el proceso cíclico, puesto que cada ego purificado tiene la oportunidad en los largos intervalos entre las existencias objetivas de los planetas de existir como un Diyan Chuan, desde el devachánico más humilde hasta el planetario más elevado, disfrutando de los resultados de todas sus vidas. Vamos a leer otra vez. Entonces, lo primero que hace es corregir el planteamiento y dice, a ver, no es lo mismo y no acaba igual. Hay otra cosa. Hay una serie de cosas personales en conjunto, libres de impurezas en cada nuevo quinto principio a lo largo de la serie de existencias. Es decir, en la parte superior de la mente, en la mente superior. Y si al final de todas las cosas, después de todos estos ciclos, digamos entre millones y millones de años, el espíritu tuviera que descansar en su pura no existencia impersonal, como el uno o lo absoluto, todavía tiene que haber algo bueno en el proceso cíclico, puesto que cada ego purificado tiene la oportunidad en los largos intervalos entre las existencias objetivas de los planetas de existir como un sabio, como un Diyan Chuan, desde el devachánico, es decir, el Diyan Chuan devachánico más humilde, hasta el planetario, es decir, al más elevado. Y todos ellos disfrutando de los resultados de todas sus vidas. Y estos resultados de todas sus vidas son todo lo agregado a la parte más, al quinto principio, y esto que se agrega es a través de todas estas encarnaciones que producen recuerdos personales en conjunto muy trabajados, muy delineados, muy purificados, y poco a poco son los que permiten entonces que al llegar al último punto, pues no nada más sea una repetición de lo que pasó cuando se inició la inmersión, sino que además existen muchas otras cosas como agregados. Esto es lo que contesta el maestro y es como muy, muy, muy interesante. Pero dice el maestro, ¿qué es el espíritu puro e impersonal per se? Es posible que usted no se haya dado cuenta todavía de lo que queremos decir, es que ese espíritu no es una entidad, es una abstracción pura, un vacío absoluto para nuestros sentidos, incluso para el más espiritual de ellos. Este espíritu solo se convierte en algo en unión con la materia. De aquí que siempre sea algo, puesto que la materia es infinita, indestructible e inexistente sin el espíritu, el cual es la vida en la materia. Separado de la materia, el espíritu se convierte en una negación absoluta y del ser, puesto que la materia es inseparable de él. Pregunte a los que ponen objeciones si conocen algo de la vida y de la conciencia que vaya más allá de lo que ellos experimentan ahora en la Tierra. ¿Qué concepto pueden tener, a menos que sean videntes por naturaleza, el estado de la conciencia de una individualidad después de que ésta se ha separado del cuerpo denso terrestre? Bueno, pero ya que está hablando de este espíritu puro, vamos a regresar atrás para que veamos lo que estaba preguntando acá. Al final, al principio, pues las partes, mi respuesta es que por el momento no estoy tratando de justificar. Me dice, ¿para qué sirve el proceso cíclico si solo se trata de que el espíritu emerge al final de todas las cosas tan puro e impersonal? Está hablando de espíritu puro e impersonal. Eso es lo que está poniendo en la pregunta. Y aquí el maestro dice, ¿pero qué es espíritu puro e impersonal? ¿Qué es lo que usted está diciendo, per se? Dice, es posible que usted no se haya dado cuenta todavía de lo que queremos decir, que es ese espíritu no es una entidad. Ese espíritu puro e impersonal no es una entidad. Es una abstracción pura, un vacío absoluto para nuestros sentidos, incluso para el más espiritual de ellos. Este espíritu solo se convierte en algo cuando está en unión con la materia. De aquí que siempre sea algo, puesto que la materia es infinita, indestructible e inexistente sin el espíritu, el cual es la vida en la materia. Separado de la materia, el espíritu se convierte en la negación absoluta de la vida y del ser, puesto que la materia es inseparable de él. Pregunte a los que ponen objeciones si conocen algo de la vida y de la conciencia que vaya más allá de lo que ellos experimentan ahora en la Tierra. ¿Qué concepto pueden tener a menos que sean videntes por naturaleza? ¿Qué concepto? ¿Cómo pueden conceptualizar a este espíritu puro e impersonal? ¿Cómo puede conceptualizarse? ¿Qué concepto se puede tener a menos que sean videntes por naturaleza del estado y de la conciencia de una individualidad después de que ésta se ha separado del cuerpo denso terrestre? Acuérdense que ya el maestro había aclarado la diferencia entre individualidad y personalidad. Personalidad ya todos sabemos lo que es, pero individualidad son los tres principios superiores.
Entonces, los principios inmortales del ser humano, dice entonces, ¿qué concepto pueden tener a menos que sean videntes por naturaleza del estado de la conciencia, de los estados superiores, de la tríada superior después de que ésta se ha separado del cuerpo denso terrestre? ¿De qué vale todo el proceso de la vida en la Tierra? Puede usted preguntarles a su vez si somos tan buenos como entidades inconscientes puras antes del nacimiento, durante el sueño y al final del curso de nuestra vida. Según las enseñanzas de la ciencia, ¿es que la muerte no va seguida al mismo tiempo de un estado de inconsciencia de antes de nacer? ¿Acaso la vida cuando abandona nuestro cuerpo no se vuelve tan impersonal como lo era antes de que animara al feto? Después de todo, la vida, el problema más grande del alcance de la comprensión humana, es un misterio que los más grandes de sus hombres de ciencia no resolverán jamás. Para ser comprendido correctamente debe ser estudiado en la serie entera de sus manifestaciones. De otra manera, nunca puede ser no tan solo sondeado, sino ni siquiera comprendido en su forma más simple, la vida como un estado de ser en esta tierra. Nunca podrá ser comprendida mientras siga estudiándose por separado y aparte de la vida universal. Aquí nos da una clave súper importante. La clave para entender la vida individual no puede separarse de la vida universal, porque de lo contrario no llegaríamos a un estudio correcto de lo que es la vida personal si ésta se ha separado de la vida universal. Esta es otra de las aclaraciones muy importantes que dice. Para resolver el importante problema, uno tiene que convertirse en ocultista y tiene que analizar esto y experimentar esta vida personalmente en todas sus fases, como vida en la tierra, como vida más allá del límite de la muerte física, como vida mineral, como vida vegetal, animal, espiritual y como vida en conjunción con la materia concreta, a la vez que como vida presente en el átomo imponderable. Y aquí nos da entonces otra clave, es decir, si es válido el primer precepto que nos da, la vida como un estado de ser en la Tierra nunca podrá ser comprendida mientras siga estudiándose por separado y aparte de la vida universal. Lo primero, muy, muy importante. Y aquí viene la advice importante. Para resolver el importante problema, uno tiene que convertirse en ocultista. Tiene que analizar a la vida y experimentarla personalmente, en todas sus fases, como vida en la Tierra, como vida más allá del límite de la muerte física, porque sigue habiendo vida, como vida mineral en todos los ciclos evolutivos que tenemos, como vida vegetal, animal y espiritual, y como vida en conjunción con la materia concreta, a la vez que como vida presente en el átomo imponderable. Bueno, aquí está la clave como para que una persona, un ocultista, pueda entender lo que es la vida antes de hacer entonces una puesta de preceptos como lo habían hecho entonces lo que le estaban preguntando. Esta parte de lo que el maestro contesta es, desde mi punto de vista, sumamente importante. Sumamente importante, hay que leerlo con cuidado y quisiera yo empezar la siguiente clase volviendo otra vez a analizar con cuidado esta, este slide, porque es un slide muy importante y además podemos, déjenme terminar la pregunta. A ver, hasta las 7, todavía nos falta un poco. Bueno, vamos a analizar, vamos a avanzar un poco y esto lo vamos a analizar con más cuidado la siguiente sesión, pero como ustedes verán, tiene cosas muy importantes, muy, muy importantes que vamos a analizar en conjunto. Seguimos entonces con la respuesta del maestro. Tratemos de examinar o analizar la vida aparte del organismo y ¿qué nos queda? Simplemente un modo de movimiento que tiene que quedar sin resolver a menos que se acepte nuestra doctrina de vida omnipenetrante, infinita, omnipresente, aunque solo lo fuera en términos de una hipótesis un poco más razonable que sus hipótesis científicas que son totalmente absurdas. Entonces es la vida acásica, es la vida etérica, es la vida que compenetra todo, de eso está hablando aquí el maestro. Y esto no lo ve la ciencia occidental, porque la ve solamente a través de hipótesis partidas científicas que resultan absurdas porque luego no son concatenables, es decir, no pueden ser atadas a la realidad completa debido a que los preceptos están mal planteados. Bueno, más o menos es lo que yo interpreto que está diciendo aquí. ¿Tendrán algo que objetar? Les contestaremos utilizando sus propias armas. Diremos que está demostrado de una vez por todas que, puesto que el movimiento es omnipenetrante, lo invade todo, lo penetra todo, y puesto que el descanso absoluto es inconcebible, no se puede entender, en cualquier forma o máscara que aparezca el movimiento, ya sea como luz, calor, magnetismo, afinidad química o electricidad, todas estas manifestaciones no deben ser más que fases de la misma fuerza universal omnipotente, un proteo,
ante el cual se someten como ante el gran desconocido, véase a Herbert Spencer en su libro, y a lo que nosotros denominamos simplemente la vida una, la ley una, el elemento uno. Las mentes más grandes, las más científicas de la Tierra, han estado avanzando ansiosamente hacia una solución de este misterio, no dejando ninguna senda por recorrer, ningún cabo suelto o flojo en el que para ellos el más oscuro de los laberintos, y todos tuvieron que llegar a la misma conclusión, la de los ocultistas, aunque solo la den parcialmente, es decir, que la vida en sus manifestaciones concretas es el legítimo resultado y la consecuencia de la afinidad química. En cuanto a la vida en su sentido abstracto, la vida pura y simple. Bien, ellos no saben más hoy de lo que sabían los primeros días de su Royal Society. Y vamos a ver los últimos explicaciones que da a este respecto antes de que lleguemos a la siguiente pregunta, que es la 7. Y nos vamos a quedar en la 7, luego llega la 8, que también es bastante larga. Nos vamos a quedar en la 7, es esta. Entonces, vamos con este último slide. Solo saben que en ciertas soluciones químicas exentas previamente de vida, esta se manifiesta espontáneamente a pesar de Pasteur y su propiedad bíblica, debido a ciertas combinaciones químicas de esas sustancias. Bueno, ¿por qué está hablando aquí de Pasteur? ¿Se acuerdan que había una teoría que durante mucho tiempo fue la que estaba en boga, que es la teoría de la generación espontánea, que consistía en dejar a lo mejor un trozo de carne a la intemperie y empezaban a brotar de esa carne, pues larvas, gusanos y cosas, la vida se ha creado así. Entonces Pasteur, que fue un gran científico y que inventó, entre otras cosas, la pasteurización y muchas otras cosas, tiene una historia increíblemente sofisticada, fue expulsado de la sociedad, de la Royal Society Médica de París por una serie de cotilleos y chismes que se hicieron en su contra. Y en el libro anecdótico de él, en uno de los biógrafos comenta que uno de sus colaboradores, que fue el que lo crucificó ante la sociedad científica para que fuese expulsado, cuando enfermó gravemente, llamaron a Pasteur para que pudiera curarle y le dijo que él había tenido que ver le confesó que él había formado parte del complot para ser expulsado. Dice, todavía quiere curarme, dice, y con más fuerza, dice, y con más ahínco o lo que fuera. Tiene una historia increíble, Pasteur, es un personaje muy importante. Bueno, a pesar de Pasteur, aquí está hablando, y su piedad bíblica, debido a ciertas combinaciones químicas de estas sustancias, si dentro de unos años, como espero, me convierto por entero en mi propio maestro, puede que tenga el placer de demostrarle a usted, y sobre todo, y sobre su propia mesa de trabajo, que la vida como vida no es transformable en otros aspectos o fases de la fuerza que todo lo penetra, sino que puede ser realmente infundida en un hombre artificial. Frankenstein tan solo es un mito de la medida en la que el héroe de un relato místico. En la naturaleza, él es una posibilidad, y los físicos y médicos de la última subraza de la sexta raza inocularán la vida y harán revivir cadáveres, de la misma manera que ahora inoculan la viruela y a menudo otras enfermedades aún menos agradables. Vamos a leer otra vez todo esto con cuidado. Dice, solo saben que en ciertas soluciones químicas exentas previamente de vida, esta se manifiesta espontáneamente, la teoría de la generación espontánea, a pesar de Pasteur, debido a ciertas combinaciones químicas de estas sustancias. Si dentro de unos años, como espero, me convierto por entero en mi propio maestro, puede que tenga el placer de demostrarle a usted y sobre su propia mesa de trabajo que la vida como vida no es transformable en otros aspectos o fases de fuerza de lo que todo lo penetra, sino que puede ser realmente infundida en un hombre artificial. Frankenstein tan solo es un mito de la medida en la que es el héroe de un relato místico. En la naturaleza, él es una posibilidad, y los físicos y médicos de la última subraza, de la sexta raza, inocularán la vida y harán revivir cadáveres de la misma manera que ahora inoculan la viruela y a menudo otras enfermedades aún menos agradables. Aquí está hablando entonces del futuro, de lo que va a pasar en la sexta raza y de las capacidades que la medicina y la ciencia van a poder tener. El espíritu, la vida y la materia no son principios naturales que existan independientemente el uno del otro, espíritu, vida y materia, sino que son efectos de las combinaciones producidas por el movimiento eterno del espacio, y es mejor que lo aprendan de este modo. Y aquí tenemos entonces un tercer ingrediente, espíritu-materia, pero aquí es espíritu-materia y la producción de ambos, que es la vida. Sabíamos que era la mente, entonces es espíritu, vida y materia, nos dice el maestro. Son principios naturales que no pueden existir de manera independiente, sino que son efectos de combinaciones producidas por el movimiento eterno del espacio. Y es mejor que lo vayan aprendiendo y asumiendo. Y con eso terminamos la clase de hoy.
para poder, a partir de la siguiente clase, entrar a detallar más hasta la sexta, sobre todo porque se dicen cosas muy importantes. Voy a poner un análisis de las cartas que el maestro, perdón, de los libros y de las citas que el maestro hace como recomendaciones para ser analizadas. Y nos vamos a tardar un rato, ya se los había dicho la vez pasada, en analizar esta carta, porque esta carta es enorme y las respuestas que da el maestro son larguísimas debido a la profundidad que las propias cartas tienen. Voy a dejar de compartir entonces para pasar a las preguntas que tengan ustedes o comentarios que quieran hacer al respecto. Bueno, si les pido entonces, por favor, si es posible. Bueno, si ya se abrieron los micrófonos. Ángela. Sí, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, yo quiero como hacer una colaboración, ¿no? Claro. Hay un libro de meditaciones diarias que viene de enero a diciembre, escrito por, espere que se me va la onda, Catherine Beecher, y allí para el mes de marzo viene el que corresponde al mes de marzo, se llama La Verdad, y hay una cosa muy interesante, por eso quiero, si me lo permite, lo leo un momentico, no es muy largo, porque se habló allí del espíritu planetario. Sí. Entonces dice, la misión del espíritu planetario no es sino la de hacer sonar la nota de la verdad. Esa nota de la verdad está puesta con mayúscula, o sea que es muy importante, ¿verdad? Una vez que ha dirigido la vibración de esta última, para que siga su curso ininterrumpidamente a lo largo de la concatenación de aquella raza. Y hasta el final del ciclo, los habitantes de la esfera superior habitada desaparecen de la superficie de nuestro planeta hasta la siguiente resurrección de la carne, entre comillas. Las vibraciones de la verdad primordial son lo que vuestros filósofos denominan ideas innatas. Esto es sacado, esas meditaciones son sacadas de las cartas de los maestros. Entonces ahí nos da la idea de que, creo yo, el espíritu planetaria pone todo lo que va a ser para esa nueva idea, como se decía en la carta, ¿no? Sí, se mezcla con los hombres primitivos para hacerlos recordar. Sí, está dicho por el maestro Cache de una manera, pero aquí queda poéticamente expresada. Y otra cosa, Ángela. ¿Cómo se llama el libro? ¿Meditaciones diarias? Sí, es de meditar. O sea, la primera, esa que leí, es la que corresponde para el mes de marzo. Pero el libro, ¿cómo se llama, Ángela? Se llama Meditaciones Diarias, extracto de las cartas de los maestros de sabiduría por Catherine A. Beecher. Y otra cosa que me llamó la atención, si me lo permite, es que el maestro dice cuando me convierta en mi propio maestro. Eso es muy interesante, creo yo, porque él, su maestro, o sea, su jefe era el Bahachohan, ¿no? Según nos han dejado ver en las cartas. Entonces quiere decir que ellos tienen que hacer un trabajo para convertirse en maestros en sí mismos. Entonces ese es el trabajo que nos toca, está como medio difícil. Pero bueno, gracias, eso era todo lo que quería. Sí, Ángela, gracias. En las primeras cartas, que siempre es muy útil tu colaboración. Gracias. Como podemos verlo. Y en algunas, como hice una selección de personas que hablaban de lo que pasaba con los maestros, de las hojas, etcétera, todos los libros que vimos al principio, había una zona de reflexión donde se decía que ya el maestro Cache había entrado en una iniciación y que pues, probablemente se refiera a este proceso que está hablando, probablemente no, estamos especulando, pero como todo está, aquí lo revolvió todo Barker y perdimos la secuencia que sí tenía Giner Hadassah y otros, entonces estamos a veces un poco perdidos entre lo que es lo antes y lo de después, o sea, de cuándo dijo exactamente, o sea, cuándo se dijo esto, porque tendríamos que poner una especie de glosa de las cartas, pero lo que dijiste es muy importante, por supuesto, cuando él entra en esa iniciación para ser de su ser interior ya su propio maestro y tocar las fibras superiores de la individualidad, que también ya lo comentó en la parte
de la séptima pregunta puede tener mucho que ver con lo que estás comentando. Y el otro libro se ve que está precioso, entonces es una recomendación para todos poderlo bajar. Ya está, Sí, Meditaciones Diarias, Extractos de las Cartas de los Maestros de Catherine Beechey, ¿no? Algo así comentaste que era. sí, porque para cada día hay una meditación diferente y eso es sacado de las mismas cartas de los maestros y entonces uno puede hacer una meditación diaria o reflexión en Ujú. esos. Creo que ¿cómo se llama? Polanco, está sacando Sí, todos los días cada día, sí. Ah, da un sí, extracto, nos da una probadita. eh, De, sí, el maestro KH parece que tuvo una iniciación que fue cuando dejó a Moria a ah, sí. cargo de Ujú. cine, ¿no? Sí, sí, sí. Y si se acuerdan, no, nos diste en las primeras Sí. cartas, sí. Bueno, muchas Este, gracias. no, gracias, Ángela. Siempre, siempre, como siempre, haces aportaciones muy bonitas para complementar el trabajo que hacemos al presentarlas. Muchas gracias, Ángela. Gracias. Y qué bueno que pude conocerte en persona ahí en Ah, la sí, India, sí. antes de que azotaras ahí en el escalón aquel. Ah, bueno, no importa. Sí, ese azote que me di, Sí, ya sé, ya lo me sé, ha no te ser- preocupes. no, me ha servido mucho, no, no, me ha servido muchísimo, no se crea. Toda experiencia, buena o mala, hay que saberla vivir, Claro. Sí. ¿verdad? De todos modos, muchas Entonces, gracias y ya sabes a qué me refiero. gracias a Muchas ti. gracias, Ok, Ángela. gracias. Bueno, seguimos ahora con Luz Marina. ¿Cómo estás? Gracias, Enrique. Enrique, tú dirías entonces que más o menos lo que está diciendo Cache, sí es Cache, ¿cierto? En la carta que nos acaban de leer es básicamente al final de la sexta raza, sería parte de la medicina, en la técnica, digamos, científica para mí, de Jesús o un Apolonio de Tiana y otros maestros que hay referencia, pues histórica, se alcanza a hacer, de la resurrección de los muertos, de a lo que nosotros llamamos milagro, eso ya será dominio de la ciencia y será parte de la medicina. Sí, sería equivalente esa técnica que va a aprender esa raza a lo que refiere en la Biblia en los evangelios respecto a Cristo, a Jesús. No sé si se pueda contestar así como lo estás preguntando, pero más o menos creo pescar el hilo de... Pero como Barker de alguna manera revolvió un poco la secuencia y en algún momento también los maestros hablan de que mientras no se rompa el cordón de plata, a pesar de que exista ya la muerte de un cuerpo físico, si se da en el espacio temporal suficientemente apropiado, es posible revivir bajo ciertas condiciones a un organismo muerto. En algún momento, no te sé decir exactamente dónde, porque de momento tengo un lío con todo lo que hemos visto en la primera parte antes de Barker. Pero de ser así, este tema, entonces, y eso lo trabajan los adeptos muy desarrollados o las personas que tienen, o los Diyan Choans o lo que fuera, las personas que tienen habilidades y capacidades para hacerlo. Entonces, lo que está diciendo el maestro, que lo que hoy muy pocos podrían hacer, conforme se va avanzando en las razas, al rato lo puede hacer todo el mundo. Hay un libro donde se explica un poco esto, que es un libro de David Cooper, en donde habla de los tres estados de la mente desde el punto de vista de su evolución, que pone él que son los hiponoicos, los que tienen una mente pues muy primitiva, retrasada y la comprensión es muy limitada, los normonoicos, que somos la mayoría de los que estamos aquí, que hacíamos esfuerzos para entender un poco la realidad, digamos, mediana, y luego están los metanoicos e hipernoicos, que son personas que tienen la capacidad de comprender cosas que los que estamos más abajo no podemos comprender con mucho detalle. Y Mm, estos hipernoicos y metanoicos también comenta en un momento dado que hay también los que dicen disparates, que serían los paranoicos, pero los metanoicos son personas cuyo desarrollo es tan grande que para ellos ven con cierta normalidad cosas que a nosotros nos cuesta trabajo discernir, discutir o entender. Y luego hay un autor que aplica esto a la teoría de la relatividad, que muy pocos podían comprender en 1912 y dice, pero la generación de 1940, ya los preparatorianos ya podían entenderla, y en la generación de los años 70, los niños de la primaria ya podían entenderla. Entonces, de alguna manera algo va sucediendo con esta teoría de miniciclos, en donde todo conocimiento que se aporta a la luz astral, por decirlo de alguna manera, invade las conciencias de la siguiente generación que llega,
y cosas muy complejas para la precedente resultan como mucho más simples para la consecuente y abren el espacio para continuar en esa. Es como yo lo veo más o menos. Y yo creo que a eso se refiere, pero yo creo que Ángela nos quiere agregar algún detalle más sobre lo que. Gracias, Enrique. Gracias a ti. Ángela. Un detallito, ¿no? Bueno, sabemos que la Biblia está trastocada y que no es la real, podríamos decir, ¿no? Según Blavatsky, según todo lo que se ha visto. Pero si uno lee con cuidado, la Biblia a veces saca cositas muy interesantes. En el Nuevo Testamento hay un dato que a veces pasa por alto o pasamos por alto, ¿no? Cuando Jesús va a resucitar, creo que a Lázaro o a alguno de esos, él pregunta cuántos días lleva muerto y le contestan como 4 días. Entonces él dice, entonces lo resucita. ¿Por qué? Porque el cordón de plata se dice, no me consta, yo no soy adepto, que tarda entre 3 y 4 días para romperse, aunque el corazón, aunque el médico haya dicho que ya está muerto, tarda. Entonces dice también, según la enseñanza esotérica, que si la persona, el cordón plateado, se ha roto, ya ni Jesús ni nadie podría haberlo resucitado. Entonces, son detallitos que cuando se lee la Biblia, si uno los puede uno colaborar incluso con el esoterismo, digamos, o el ocultismo. Eso era todo, gracias. Gracias, Ángela. Pues, creo que te queda, Luz Marina, más que contestado el tema. Íbamos bien en las pesquisas que estábamos haciendo, aparentemente, porque estamos especulando, pero aparentemente como que va por ahí la respuesta de tu pregunta. Chicos, muchísimas gracias por mantener vivas las cartas. Otra vez muchos perdones por haber abierto tan tarde la sesión. Y continuamos con esto porque realmente es una delicia poderlo analizar entre todos y es pues muy importante que entre todos podamos mantener vivo este conocimiento. Yo les agradezco a todos que mantengan viva y de esa manera poder continuar estudiando estos documentos tan importantes. Chuy, ¿ibas a comentar algo? Sí, nada más si nos puedes decir cómo se llama el libro de Cooper. David Cooper, creo que es La muerte de la familia, me parece, no me acuerdo, pero si no, la muerte, creo que ahí viene su modelo, así se llama, La muerte de la familia, me parece. David Cooper es de un grupo de antipsiquiatras, donde está Ronald Lane, Esterson y David Cooper. Y todos ellos son muy revolucionarios, son británicos, y hacen toda una revolución por ejemplo, los libros de Ronald Lane son buenísimos, El yo dividido, El yo y los otros, y Locura, Cordura y Familia. Son sus 3 libros clásicos muy buenos. Y luego David Cooper entra en la escena de este pequeño grupo que no consiguió convertirse en escuela, pero fue un movimiento. El movimiento es un grupo de intelectuales que desarrollan ciertos temas y que si se organizan bien pueden desarrollar una escuela, en cuyo caso se sigue estudiando. Entonces, la escuela antipsiquiátrica no se llegó a conformar como escuela, pero fue un movimiento interesante y uno puede rastrear libros muy buenos. Se puede buscar, supongo yo, en internet como la antipsiquiatría y ahí van a encontrar seguramente a David Cooper y creo que en este libro viene y si no es en será en algún otro de los libros de David Cooper. Sí, se llama La muerte de las familias, así se llama. Libro de David Cooper, sí, ya lo encontré. Ya lo encontraste, perfecto. Bueno, chicos, pues muchas gracias por su atención y por mantener viva la lectura de las cartas y nos vemos la próxima semana. Gracias, Enrique. Gracias.